Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ya es martes, será miércoles para el momento en el que estén viendo ustedes este video, pero bueno, se grabó originalmente en un martes. Eh, ojalá, espero que estén muy bien en sus casas y haciendo esta cuarentena que ya es más que una cuarentena, pero bueno, todo sea con tal de que esta crisis del coronavirus pase pronto y no nos afecte más de lo que nos va a afectar. Manténganse en casa, no salgan, a menos que sea algo muy, muy importante. Si son de las personas que tienen que salir diario a su hogar con mucho cuidado, sana distancia, ya saben todo eso. Esperemos que después de esta crisis cambie todo. Tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros tenemos que hacer que esto cambie a partir de nuestras manifestaciones para que las leyes laborales sean justas para los trabajadores y para que exista un mejor sistema de salud. Pero bueno, vamos a hablar hoy, vamos a continuar más bien con con las recomendaciones que estaba haciendo sobre sagas de fantasía. Esta sería la tercera parte y como les había prometido, en esta tercera parte vamos a hablar de este señorón George R. Martin con su obra y con su saga Canción, espero que si no se ve lo voy a arreglar, con su saga Canción de Hielo y Fuego. Ahí está, esta edición que me compré. Aquí está, George, bueno, se va a ver más bien de este lado, George Martin, ahí está. Vamos a hablar de esta saga, que personalmente es una de mis favoritas. Vamos a hablar aquí de la saga literaria, no vamos a hablar de la serie que empezó muy bien y que es muy doloroso hablar de la serie, sobre todo desde mi punto de vista porque yo era un gran fan de la serie, se nota. Aquí está el Lord Comandante de la Guardia de la Noche, Jon Snow, con su Wargo Ghost. Es muy triste hablar de esa serie, sobre todo por el terrible final que le dieron, la forma horrorosa en la que manejaron la historia. Era, era terrible ver la última temporada. La penúltima también tenía cosas muy malas, pero ya desde la antepenúltima también tenía cosas muy malas, pero la última sí fue un suplicio ver los capítulos cada domingo. Eran sesiones de encabronamiento total de mi parte. El segundo capítulo me gustó mucho, es muy, muy, muy bello. Sobre todo la parte en la que canta Podrick Payne está muy, muy, muy bonita. Me parece lo mejor que sacaron. Ya después, la larga noche fue una mentada de madre. Las personas que somos fans de esta serie y una forma que nos decía de cómo no hacer un final o cómo no hacer los momentos más importantes de una historia, ¿no? Terrible, horrible, sin sentido, llenas de Deus Ex Machina, llenas de cosas sin explicación. Pero bueno, esa es la serie, esa fue ese bodrio, esa fue la serie, no dejemos de un lado, vamos a hablar de la saga literaria, esta bellísima saga literaria. Antes les voy a hablar un poquito de Martin, autor norteamericano, aún vive, ya está grande, ya tiene más de 65 años me parece, ya es un autor grande. Ojalá se esté cuidando con esto del COVID, porque tiene que terminar el sexto libro, Vientos de Invierno. Y él dijo que iba a trabajar en ello, ¿eh? Esperemos que lo esté haciendo realmente. Ojalá así sea. Él dijo que está trabajando y ojalá no le pase nada para que pueda terminar este sexto libro y nos venga esta historia, podamos acabarla. Bueno, Martin, autor muy prolífico, tiene muchas cosas, de ciencia ficción, sobre todo en sus inicios, muy fan de la ciencia ficción. De hecho, ha ganado el premio Hugo por sus escritos de ciencia ficción. También ha incursionado en el terror y en la fantasía. No solamente esta es su obra, tiene más obras. Por ejemplo, yo en este caso, de los que conozco y lo que he empezado a leer, también tiene esto. Aquí no es el autor realmente, él edita, tiene algunas cositas, pero esta saga está muy interesante. Wildcards, muy, muy buena, cosas muy políticas y cosas de ondas muy interesantes, intrigas políticas muy chidas, que nos colocan en Estados Unidos de los 60 me parece. Si no me equivoco, hace el rato que leí esa obra, que no es la primera, esto me parece que es el tercer libro, son varios libros también.
No voy a hablar de ese mucho porque solamente he leído el primer libro. Bueno, he leído el tercer libro, no he podido conseguir, están caritos, no he podido conseguir los otros, pero bueno, tiene más obras. Sin embargo, esta es con la que ha ganado pues, renombre mundial y se ha hecho muy conocido por el mundo del cine, de las series y en la literatura es el más conocido con esta saga de, de Canción de Hielo y Fuego. Una saga que se empezó a escribir ya tiene tiempo, que tiene 7 libros. Van a ser 7 libros. Solamente se han publicado 5. Yo aquí tengo 4. El primero se lo presté a una alumna de universidad que todavía no me lo regresa, pero va a regresármelo. Este, que es una de mis posiciones más preciadas de estos libros. Pero va a regresar. Ya quedamos en eso. Cuando pase la cuarentena. Yo aquí tengo 4, solamente son 5 los que ya se publicaron. En orden, se los digo. Juego de Tronos, publicado en el 96. Choque de Reyes, del 98. Tormenta de Espadas, que me parece a mí el mejor de los libros de estos 5 libros que han sacado, que es de 2002. Y hubo un lapso de tiempo bastante grande entre la publicación de Tormenta de Espadas y de Festín de Cuervos. No, no es cierto. En 2000 fue Tormenta de Espadas, perdón. En 2005 viene Festín de Cuervos, que para mí es el libro más lento y más complicadito de leerse, dado los personajes que aparecen ahí, que ya les comentaré un poco sobre eso. Igual, si ustedes gustan, y si me lo piden, haré videos específicamente de cada uno de estos libros, porque no hay problema. De hecho, estaba pensando en hacer la relectura de esta saguita, que no está nada cortita, nada corta, pero bueno. Hubo un lapso entre Festín de Cuervos y Danza de Dragones de 6 años. Festín de Cuervos sale en 2005, Danza de Dragones aparece hasta 2011 y faltarían 2 libros más que todavía no se publican, que son Vientos de Invierno, que se supone, decía Martin, que lo tendría para este año. Lleva mucho tiempo, desde que la serie se acabó, si no me equivoco, hace 2 años, ya Martin estaba diciendo que ya iba a sacar el libro, que iba a sacar el libro. No lo ha hecho. Ojalá que con esto ya tenga tiempo para sacar los libros. Él había dicho que ya para 2020 parece que estaba, no es muy seguro, entonces se está viendo eso. Y ojalá salga pronto. Y el último libro, que sería Sueño de Primavera, y con ese acabaría la saga de 7 libros de Canción de Hielo y Fuego. Una saga que no podríamos entender, o que sí podemos, más bien sí podemos entender, pero que va a ser más rica nuestra lectura y nuestro análisis si entendemos las inspiraciones que tiene George Martin para hacer esto. Obviamente, como muchos de los autores de fantasía, tiene claro su influencia del gran maestro, de J.R.R. Tolkien. Él sabe que Tolkien es el máster, es el principal, pues, es el padre, pues, de la fantasía moderna. Incluso se cuenta que cuando estaban sacando esta saga, decían en algunas de las recomendaciones, que decían que era la mejor saga. Era mejor saga que El Señor de los Anillos, la saga más importante, incluso que El Señor de los Anillos. Y Martin dijo, wow, no, eso no pueden ser. Tolkien está por encima. Y le cambiaron, le pusieron que era la mejor saga fantástica que se había hecho desde El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Ahí se mostró buena onda, George Martin, bueno, y qué bien. Aparte, Martin es una persona muy buena onda, un gordito buenachón. No sé si conocen fotos de él, sabrán cómo es George Martin. Vino a Guadalajara a la fila hace 3 años. Yo iba a ir, desgraciadamente. Tuve compromisos en la maestría en la que estaba cursando de literatura y pues no pude. Lástima, me lo perdí, desgraciadamente, a mi gordito, a George Martin, en vivo. Pero es una persona muy amena, se ven sus videos que es una persona muy amena. Bueno, esta saga, insisto, no podemos la podemos disfrutar más si entendemos muchas de sus influencias. No solamente es la cuestión mágica que tienen todas las sagas de literatura, fantástica, fantasía épica en este caso. También es que Martin utiliza mucho un elemento bien bueno, que es la historia medieval.
Y sobre todo, si entendemos cómo era la política en la época medieval y en la época del Renacimiento, también vamos a entender el porqué de muchos de estos personajes. Luego, caen, eso pasa mucho con la serie, con la gente que empezaba con los libros, es que es malo, ¿por qué es malo? No, espérense, es que hay una cosa, una forma, una intención de conocer el poder en épocas medievales, en épocas de renacimiento. Y me parece que el autor que explicó de forma muy interesante cómo era el poder y cómo se tenía que ejercer el poder es este hombre, Nicolás Maquiavelo, con el príncipe, un ensayo, un tratado de cómo debe gobernar, cómo debe de ser un gobernante en la época del Renacimiento. Recomendable, por supuesto, ya hablaremos después en otros videos sobre teoría y sobre tratados, abordaremos al buen Maquiavelo. Mm, Malentendido desde mi punto de vista, porque ahora todo lo maquiavélico es lo malo, malo por esencia, y no es así. Maquiavelo, un humanista, un hombre de su época que veía el poder no solo como una forma de... No veía el poder como algo terrible, sino sí, se tenía que ser terrible, pero había una explicación del por qué lo terrible en esa época y por qué un gobernante lo hacía para mantener no solamente el poder, sino para llevar a cabo todos sus planes. Estoy siendo muy, muy, muy somero con Maquiavelo, había que analizarlo más, lo haremos más adelante, pero bueno, se entendería, si se lee a Maquiavelo, se puede entender muchas de las formas en las que se comportan los personajes de esta saga. La otra saga, que ya también hablaremos más adelante de ella, en la que se inspira Martin y que incluso él dice que que es la base de su obra en cuanto a la trama política, es esta. Los Reyes Malditos de Maurice Druon, una saga de 7 libros, perdón, de un autor que ya murió. Esta saga cuenta la caída de la dinastía Capeto, una vez que Felipe el Hermoso condena al último maestre de la Orden de los Templarios, Jacques de Molay, le mandan un molá, no sé cómo se diga exactamente, le mandan una maldición y los Capeto caen. Y nos adentra en el mundo de lo previo a la guerra de los 100 años, entre los Capeto y los Plantagenet. Una saga tremenda que también es bellísima y con unas descripciones y una forma de mostrar la política medieval que de verdad, es un placer leérselo. Sobre todo el libro, el cuarto, el quinto y el sexto son una belleza. Leer Los Varones, La Loba de Francia, la Flor de Lis y el León. Ya hablaremos de eso, no voy a meter mucho. Tienen que leerlo, es la base pues, de esta obra. ¿Y qué es Canción de Hielo y Fuego? ¿Dónde se sitúa Canción de Hielo y Fuego? Bueno, es un mundo fantástico donde hay varios continentes, pero son dos especialmente los que nos van a llamar, los que van a tener nuestra atención. Westeros, Poniente, y Essos, que es el otro continente. Ahorita les mostraré unas fotitos de los mapas. Es una saga que está escrita de una forma muy interesante. Cada capítulo es un personaje y cada personaje tiene su punto de vista. O sea, que cuando leemos un capítulo, llámese de Ed Stark, de Eddard Stark, perdón, Ned Stark, de Jon Snow, de Tyrion Lannister, de Jaime Lannister, de Cersei más adelante, de Arya, de Sansa, de... ¿Quién más? Bueno, yo mencioné a Jon Snow, de Ser Davos, etcétera, etcétera. Vemos cómo notan ellos lo que está pasando, cómo perciben ellos la historia y de qué forma les afecta. No sabemos exactamente qué piensa el personaje que está con ellos o que interactúa con ellos en el capítulo. Pero eso es lo muy, muy, muy llamativo de Martin, que hace que tú no te esperes ciertas cosas, porque ese tipo de narración, si tiene una ventaja, es que no es un narrador omnisapiente, ni omnipresente, no es un narrador que sepa todo lo que va a pasar, ni tampoco sepa qué están pensando los otros personajes. No, es un narrador que describe lo que está pasando, describe al personaje, que por supuesto le da voz a ese personaje. De hecho, el personaje es el que toma después la batuta y es su voz la que escuchamos, su forma de ser, su pensamiento. Y entonces, por lo tanto, no sabemos qué va a pasar. Y si nos vamos a intrigas medievales, a intrigas palaciegas, lo hace más interesante. Porque tiene todo el desmadre de la Edad Media. Todo el desmadre de la Edad Media está aquí. Bueno, obviamente con la obra de Maurice Druon, pero Martin la lleva a la fantasía de forma muy, muy chida. Ese es el elemento interesante. Cómo cada capítulo es un punto de vista. Y cada capítulo
nos va a mostrar algo de la historia, nos va a ir desenmarañando algunas teorías y cosas que desde el principio nosotros podemos tener ahí en mente, pero que no vamos a resolver hasta que no avancemos. Eso es lo padre, pues, de este libro. En fin, eso en cuanto a la escritura. Bien, West me apasiona hablar de Martin, me apasiona mucho hablar de Canción de Hielo y Fuego. Cuando veíamos una pequeña anécdota y cuando veía la serie con unos amigos, un amigo me llamaba, me decía Master of Thrones, porque siempre que tenía alguna duda de la serie, luego me preguntaba y se la resolvía. Me encanta esta obra. A mí me la spoilearon mucho, solamente se guardaron 2 spoilers, mis amigos, que por cierto les mando saludos. Bernardo, Gabriel, Marcos, fueron los que me insistieron en que leyera esta saga. Yo no tenía mucho gusto y un día me topé con la serie, empecé a verla, me gustó y luego busqué los libros que me fascinaron. Bien, les decía Westeros y esos. ¿Qué pasa en Westeros? Westeros está dividido en 7 reinos y los reinos están unidos bajo un monarca. Y este monarca es, en este caso, Robert Baratheon. Él es el monarca en Westeros, para el momento en el que inicia esta historia. La mano del rey, Jon Arryn, ha muerto, y Robert Baratheon se dirige al norte, hacia Winterfell, Invernalia, para ir con Ned Stark y pedirle que sea su mano del rey. ¿Por qué? Porque son grandes amigos. Ned Stark le ayudó en la rebelión de Robert, en la cual tomó el trono. Él no tiene el trono no lo heredó, él lo tomó por derecho de conquista, y le pide que sea su mano del rey. Hay muchos lores que no quieren mucho a Robert Baratheon, que lo consideran un usurpador, pero no hacen mucho, porque no hay suficiente fuerza. Él destronó al último rey Targaryen, Eris, perdón, el rey loco, lo destronó, y sus hijos también están por ahí, ya les hablaré más adelante de eso. No nos vayamos muy lejos. Primero, hay tres historias importantes. El video está siendo un poco largo. Este va a ser más larguito que otros, pero ojalá les agrade. Hay 3 historias importantes aquí. Yo creo que voy a tener que dividir en 2 partes también, pero bueno. Hay 3 historias. La historia de Westeros, la historia que se desarrolla en el norte y la historia que se desarrolla en Essos. La historia de Westeros, los 7 reinos, la trama política, bueno, todo es política, pero aquí es una trama político, es en Westeros. Muere Jon Arryn, Robert Baratheon va por Ned Stark, le pide que sea su mano del rey, él acepta y va hacia el sur, hacia King's Landing, desembarco del rey para cumplir con sus funciones, y aquí empieza la trama interesante. Cómo las familias se van a ir tramando las intrigas y todo que llevan a la guerra entre los Stark del norte y los Lannister, la familia que resguarda el occidente de los 7 reinos. Esta pelea que tienen, Martin se basó mucho en la Guerra de las Dos Rosas, que fue un enfrentamiento que surgió a finales y posterior a la Guerra de los 100 años entre las casas Lancaster, ahí está la comparativa, Lancaster, y los York, que era una familia del norte de Inglaterra, para pelearse por el trono después de que el último rey Plantagenet, Ricardo II, fuera destronado. Entonces esa es la versión, la parte histórica en la que se basa Martin y que está muy presente en esta saga. Les decía ya 3 entonces: la fantasía de Tolkien, la saga de los Reyes Malditos de Marius Luon y la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra, en el reino de Inglaterra, entre los Lancaster y los York. Esta trama entonces de Westeros y los 7 reinos empieza ahí. No les voy a decir mucho, ustedes van a tener que leerlas. Obviamente, si hablo de cada libro ya sea diferente. Vamos a terminar la primera parte de esta cuarta parte de Sagas Fantásticas aquí, y después les subiré la segunda parte y les hablaré de esas tramas que son las del norte y la de Essos, y les diré algunas de las cosas que les pueden llamar la atención, algunas de las teorías que tienen ahí los fans. No voy a hacer mucho para que no sea tanto spoiler, pero bueno, los veo en la segunda parte de esta cuarta parte.